A calzón quitao. Diálogos que unen. Resistencia Norte, soy del verde, soy feliz, del rojo hasta el cajón o del verde hasta el cajón, son algunas de las expresiones que los hinchas tanto del Atlético Nacional como del Independiente Medellín dicen usualmente. En nuestro municipio se han conformado algunas barras y sus nombres son o han variado entre la Unión Verdolaga y también está la Unión Indigente, que son expresiones de estas barras en nuestro municipio y que tienen una incidencia social en nuestro territorio. Hablar del fútbol es hablar de un deporte de masas que tiene gran incidencia tanto comercial como social. Y en A Calzón Quitado nos dimos a la tarea de que dos personas de nuestra localidad dialogarán desde el respeto, la paz y confluyendo las ideas libremente en este espacio de A Calzón Quitado. Es un gusto estar en A Calzón Quitado, Diálogos que Unen, un proyecto ganador de la convocatoria Jóvenes en Movimiento del Ministerio de Cultura que tiene como objetivo generar diálogos sobre dilemas sociales en el municipio de La Unión, Antioquia. En esta ocasión vamos a abordar una temática que es de gran interés para la comunidad y es el fútbol. Algunos se sienten identificados con el rojo, otros identificados con el verde y en esta ocasión tanto Jason Camilo Cardona como David Osorio nos van a hablar de esta pasión que tienen por el fútbol. Como representante de los hinchas del Independiente Medellín, se hace partícipe Jason Camilo Cardona, director de la banda músico-marcial de la institución educativa Pío XI, técnico en mantenimiento de medios tecnológicos de Tecnoworld, músico de la agrupación Los Fantásticos, líder social y animalista. Como representante de los hinchas del Atlético Nacional, nos acompaña David Alejandro Osorio, administrador de empresas del Politécnico Gran Colombiano y técnico en diseño gráfico del CENSA, asesor de una entidad financiera de la región y diseñador del mural del jugador Jason Guzmán en La Unión. En nuestro programa tenemos una sesión que es muy interesante y se denomina El Objeto, donde le pedimos a nuestros ponentes que pensaran en un objeto que represente la postura que nos vienen a contar el día de hoy. Para iniciar, vamos a pedirle a David que nos cuente qué objeto trajo y cuál es el significado que tiene para él. Claro, Snyder, en cuanto al accesorio o souvenir, este gorrito denominado gorrito tribunero lo hemos tenido desde hace mucho tiempo y tiene un significado muy especial porque mi hermanita Maribel y mi persona somos muy hinchas del Nacional y lo hicimos, hace por ahí alrededor de 18 o 20 años atrás y el significado es porque cuando íbamos al estadio lo llevábamos para decorar la parafernalia, la fiesta y todo el carnaval pues que se realizaba, que hacíamos digo que en esa época porque pues los tiempos son cambiantes y ahorita cada uno enfocado a sus responsabilidades familiares, sociales y laborales, pero este gorrito lo tenemos como recuerdo y asimismo también la bandera que mi hermanita y yo llevamos a cada uno de los estadios, está un poquito pues feita por el tiempo, porque no deja de ser un recuerdo, entonces este es otro de los artículos que nosotros tenemos y que nos ha representado como familia verdolaga y como hinchas verdolagas también del municipio de La Unión en otros lugares. Gracias, David. Jason, cuéntanos qué objeto trajiste y el significado que tiene para usted. Claro que sí, Snyder. Agradecer por esta invitación, este espacio. Es excelente uno saber que contamos con estos espacios para socializar los temas y qué más que el fútbol que nos apasiona. Y en este caso quise traer esa camiseta que pues para mí tiene un significado muy grande. La camiseta del máximo goleador del equipo, Germán Ezequiel Cano, es un histórico del equipo, es quien ha venido y ha estado siempre ahí con el equipo, es un argentino, casi colombiano ya, tiene ese amor y esa pasión por el equipo, por Colombia, y por eso quise traerla. Creo que es el jugador más emblemático del equipo actualmente, de hecho, como dije inicialmente, es el goleador, dejando atrás históricos
que marcaron, reitero, historia en el equipo y a hoy es el goleador y el emblemático del equipo. Les agradecemos por estos significados que nos comparten sobre los objetos que traen el día de hoy, muy interesantes ambos. Y para seguir adentrándonos en la temática que nos convoca en esta ocasión, les vamos a plantear 3 preguntas orientadoras. Entonces, para que siempre el orden sea distinto, vamos a iniciar en este caso con Jason y van a tener un máximo de 1 minuto y medio para responder estas preguntas. Cuando ya se está acercando el tiempo, va a empezar a emitir mi celular una alarma y ya saben que van a ir redondeando la idea. Entonces, la primera pregunta que les queremos hacer es: ¿cuál es la opinión que tienen sobre el equipo Atlético Nacional? Hombre, a ver, yo desde mi punto de vista, desde el lado contrario, es un respeto grande, respeto hacia el rival. La verdad sabemos que es un equipo más que historia, es un equipo copero de acá de Colombia, ha sido representante y uno de los pocos ganadores de la Libertadores acá en Colombia. Desde mi punto de vista es un equipo con mucha jerarquía, que ha tenido muy buenas dirigencias, muy buen apoyo pues como tal, tenido muy buenos patrocinadores, entonces para mí es un equipo de respeto como todos pues lógicamente, pero ha sido un equipo muy representativo aquí a nivel nacional. Gracias, Jason. ¿Cuál es su opinión, David, frente a su equipo? Claro, Snyder y Jason. El Club Atlético Nacional es reconocido a nivel nacional y de Sudamérica como uno de los más grandes por ser uno de los equipos coperos, por tener en su haber, en su palmarés o en sus vitrinas varias copas, tanto nacionales como internacionales. Alrededor de 74 años tiene el club de fundado y año tras año ha venido demostrando la jerarquía, ha venido demostrando el pundonor de cada uno de los jugadores que han llegado al club y a la vez ha enamorado y ha captado mucho más hinchas de los que generalmente tenemos. Muestra de ello son las copas internacionales, como las Merconorte, como las Copas Libertadores del año 89 y 2016, lo que ha demostrado que el club, para nosotros personalmente, como hinchas, como fieles seguidores, haya incrementado la cantidad de hinchas, y eso a nosotros pues, nos enorgullece por esa parte. Gracias, David, por su respuesta. Y ahora les vamos a preguntar por cuál es la opinión que tienen frente al Independiente Medellín. Iniciamos con usted, David. Sí, Snyder, el Deportivo Independiente de Medellín, incluso haciendo un paralelo o una pequeña comparación con Atlético Nacional, es un equipo más longevo, tiene alrededor de 108 años y se caracteriza por tener son muy fervorosos los hinchas, lo sienten, los llevan en el corazón, pues de igual manera también nosotros como los hinchas de Nacional, pero hemos evidenciado y reconocemos en el Medellín y en la misma hinchada del Medellín que son muy fervorosos, como son denominados también ellos, como denominan a su equipo, el equipo del pueblo, se nota ese arraigo, esa fervorosidad, por así decirlo, frente al club de sus amores, y lo demuestran también en cada uno de los partidos, en cada una de las intervenciones que hace un jugador o el mismo equipo, y sea a nivel nacional, en cualquier estadio del país. Entonces se reconoce del Medellín eso, de que la hinchada acompaña fiel, es muy fiel. Podemos redondear como esa idea con la palabra fiel, porque lo sigue independientemente si llega a finales, si no llega a finales, si tiene tropiezos de directiva, si tiene tropiezos deportivos, se nota que la hinchada es muy fiel. Entonces eso en el equipo pues, que comparte ciudad con nosotros y que pues, lleva pues, el nombre también de la misma, el Medellín, se le reconoce eso, Snyder y Jason. Gracias, David. Jason, ¿y cuál es su opinión frente a su equipo? Hermano, Medellín para mí es esencia, es vida, es un estilo. La verdad, lo acaba de decir David, la hinchada del Medellín se ha caracterizado por eso y para mí Medellín es uno de los equipos tradicionales de acá de Colombia y a nivel incluso suramericano también. Es un equipo que lleva 108 años, fue fundado el 14 de noviembre de 1913. Entonces es un equipo, de los equipos más longevos, más antiguos de acá de Colombia. Es un equipo que ha pasado por situaciones demasiado duras, económicas, por malos manejos, por crisis de casi estar cerca al descenso. Pero también hemos pasado por buenos momentos y entonces ha sido un equipo demasiado de diferentes emociones. Y que a pesar de ese bajonazo, sí vuelve y sube, vuelve y baja, ha tenido siempre esa hinchada ahí fervorosa al lado del equipo. Para mí Medellín es esencia, es vida.
Gracias por sus respuestas y también les queremos preguntar a nivel personal, ¿cuáles fueron las experiencias o situaciones que hicieron que ustedes se inclinaran por el equipo al que apoyan? Iniciamos con usted, Jason. Pues hombre, como te contaba ahorita tras de cámaras, la situación mía es demasiado rara porque pues de alguna manera mi familia empezó pues con mi abuelo, mi papá siendo hinchas de Nacional, en la época de René Guita, Leonel Álvarez, en su entonces pues jugadores de Atlético Nacional, hombre, y eran de ir al estadio. De un momento a otro esto cambió totalmente, ya ahora primos, sobrinos, todos somos fervorosamente hinchas del Medellín y creo que todo arrancó por una prima. Ella arrancó yendo al estadio, fue teniendo ese amor por estos colores y creo que empezó a contagiarnos a nosotros de ese amor. O sea, nosotros nos fuimos dejando llevar por el amor de esos colores, esa pasión que se tenía por el equipo, porque en esa época Medellín no tenía títulos, no había algo que dijera, ve, Medellín ganó, listo, cierto, no, nada. Empezamos fue con ese fervor y esa pasión por ese equipo. A hoy yo creo que tengo el escudo tatuado, yo me pierdo un partido del Medellín y o sea, yo busco la manera o pongo un radiecito donde lo pueda escuchar o el celular donde lo pueda ver, entonces se va volviendo ya es parte de la vida de uno, una esencia de la vida de uno. Gracias, Jason. David. Bueno, también muy particularmente Jason y Sneider, esta pasión por Nacional es una herencia. Yo llegar a decir desde qué momento fui hincha de Nacional, empecé a ser hincha de Nacional, pues tendría que remontarme a desde que tengo uso de razón. Y yo pienso que eso tíos, abuelos y mi viejo pues nos han inculcado, nos han dicho en el subconsciente, mira, seguí al verde. Porque muy jocosamente pues comento una anécdota, siempre que nosotros en la escuela, cuando llegaba fin de año, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Unos guayos, unas medias, una pantaloneta y una camiseta verde. Y entonces ahora también, como decía Jason ahorita, uno tiene como ese acercamiento hacia los familiares y esa misma pasión se va impregnando. Obviamente lo generaban nuestros padres de familia. Nací en la época del 80, en el 80 Nacional consigue la Copa Libertadores en el 89 y viene una seguidilla de campeonatos. El año 91 y 94 fueron claves, donde ahí se afianzaba más nuestra inclinación, digo que afianzaba más porque toda la familia es del verde. Toda la familia de parte de mi papá es toda de Nacional, no hay ningún hincha del Medellín, caso contrario de mi mamá que sí hay hinchas pues del Medellín, pero cuando llegaban estos partidos, estas finales, como les digo, del año 91, como decía ahorita Jason, de la época dorada de Leonel Álvarez, de Andrés de Escobar, que en paz descanse, de Aristide, Faustino Asprilla, se incrementaba más la pasión por Nacional, por sus colores, por su historia, por conocer cada uno de sus antecedentes, por así decirlo, y también de seguirlo en todos los campos. Entonces, es también una herencia, por así decirlo, por redondear la idea, es una herencia que nos ha dejado los viejos, ser de Nacional. Les agradecemos por sus respuestas y vamos a pasar a una sesión que es muy valiosa porque nos permite ver un contexto de la temática. En este caso nos acompaña Omar Osorio, quien es profesional en entrenamiento deportivo de la Universidad de Antioquia, es docente e investigador y nos va a dar justamente esta contextualización sobre el fútbol. Bueno, entonces les voy a hablar del fútbol, el fútbol como deporte espectáculo, deporte de alto rendimiento, deporte social comunitario, entre otras. Es importante también aclarar que el deporte siempre lo hemos practicado en nuestra historia. Anteriormente los griegos lo practicaban desde un punto de vista de combatir entre ellos mismos y superar, mirar quién era el más fuerte, por lo tanto no había un asunto monetario, sino más de superación. Posteriormente los romanos son los que dan entrada al tema del espectáculo, ¿cierto? Nosotros hemos visto cantidad de películas donde los estadios, los hombres que eran esclavos, los ponían a combatir contra los hombres del ejército o contra incluso animales, y a partir de allí es que viene todo este tema del componente estadio y espectáculo. Pero posteriormente, ya hablar del fútbol como deporte, es importante entender que emerge en la edad moderna con el capitalismo, el desarrollo de la industrialización, la construcción de esa clase élite, quienes conformaban los clubes. A partir de allí es que emerge el fútbol,
El fútbol sobre todo se consolida como deporte en Inglaterra, de la mano de todos estos asuntos de los clubes sociales. Y también muy importante entender entonces que cuando empezamos a hablar de los futbolistas profesionales es cuando en Inglaterra empiezan a hacer apuestas a la persona que ganara o al equipo que ganara. A su contrario, y a veces se les pagaba. Entonces desde ahí es que empieza también a salir ya el concepto del fútbol profesional. Sin embargo, esto también se empieza a consolidar cuando llega a América, se populariza en todo el mundo. América es muy importante decir que llega con el desarrollo, con la industria. Cuando empezamos a hablar ya de los torneos de fútbol en Colombia, a partir de finales de los años 40, cuando ya las empresas, sobre todo en Medellín, en Bogotá, empiezan a crear sus propios clubes de fútbol. Y ya desde allí pues empiezan a profesionalizar. Inicialmente eran los obreros de las empresas que iban a competir, pero posteriormente ya esos obreros empezaron a reclamar un asunto de profesionalizarse. Ya todos conocemos, creo que un poco más de lo actual, de ahí es que nace los grandes clubes de fútbol en Colombia. Sin embargo, desde este componente histórico pues podemos ver que el fútbol ha sido un asunto de la élite, ha sido un asunto que ha movido un tema económico. Todo lo que llamamos los sponsors. Los sponsors es, digamos, lo que vemos en las camisetas de los deportistas o futbolistas profesionales como Adidas, Nike, entre otros, y que incluso hoy en día es debate de todo el mundo, y es que los equipos de fútbol, sobre todo europeos, se compiten de acuerdo digamos, al poder económico que tenga el árabe que lo compre, ¿cierto? Como dije al inicio, el fútbol también es un asunto de lo social, de lo comunitario, de lo formativo, y desde allí en Colombia la ley 181 del 95, la ley que rige el deporte en Colombia, pues describe al deporte no solo como de alto rendimiento, sino también al deporte formativo, deporte comunitario. Y desde el deporte comunitario pues es lo que vemos normalmente en los pueblos con los torneos, lo que vemos normalmente pues con las competencias en las que no hay dinero de por medio, porque no son deportistas profesionales, sino que por el contrario son deportistas que compiten por un asunto de integración social y comunitaria. Muy importante también destacar que el fútbol tiene unos matices sociales impresionantes, para bien o para mal. En Medellín muchas de las canchas de fútbol, muchas de las escuelas, muchos de los barrios se construyeron a través de partidos de fútbol. Por lo tanto, el fútbol fue un elemento, un deporte crucial para el desarrollo de los barrios en Medellín, por ejemplo, y eso habla pues de un tema social, de integración social, que no solamente pasa por un tema de las competencias o de lo que nosotros vemos en el fútbol espectáculo a través de televisión. ¿Qué es importante mencionar acá en Colombia? Acá en Colombia hay experiencias muy interesantes alrededor de las barras de los distintos clubes, como mencioné ahorita, barras de colectivos feministas que van al estadio a alentar a su equipo, pero que al mismo tiempo digamos, empoderan todo su proceso, desde el proceso de las mujeres, juveniles. Por ejemplo, hay grupos musicales donde los barristas se pueden integrar, aprenden a tocar una trompeta, aprenden a tocar un tambor, entre otras, y que esto posibilita pues también la formación de los jóvenes. De la misma forma, en los barrios hay hinchadas que se han organizado alrededor de todo este proceso de las ollas comunitarias, alrededor de un torneo relámpago de fútbol, que nos posibilita recoger fondos para darle estudio a los niños, para darles alimentos. Es decir, el fútbol es una economía muy fuerte, no solo de los grandes poderes, sino también de los poderes populares o las organizaciones sociales y comunitarias de todo nuestro país, donde posibilita también mover la economía del barrio y la economía del municipio o de la ciudad. Entonces es un asunto de pros, de contras. El fútbol lo tenemos para la construcción del tejido social, de la generación de la paz en Colombia. Los acuerdos de paz hablan de la necesidad de recopilar el deporte, y las grandes experiencias del fútbol para la paz la tenemos sobre todo en los barrios, en las veredas, en esos lugares periféricos de Colombia, pero también hay que reconocer, se han dado casos de violencia, sobre todo desde ese barrismo, fanatismo que le llamamos, donde se cruzan hasta inclusive la muerte
por un asunto de una camiseta. Entonces vemos que el fútbol es algo grande, algo complejo, una economía muy poderosa en el mundo y que manifiesta un sinfín de expresiones sociales en la humanidad. Le agradecemos a Omar Osorio por esta información que nos presenta, y para seguir en nuestro espacio vamos a seguir con la sesión mano a mano, donde ustedes dos van a tener la oportunidad de dialogar o conversar sobre una pregunta orientadora que les vamos a plantear. Entonces van a tener 5 minutos en total para dialogar, cada uno con intervenciones de 30 segundos. Vamos a iniciar con David, y la pregunta que les queremos plantear para que dialoguen es: para definir el equipo más sobresaliente, se pueden realizar análisis desde lo económico, histórico, social, la hinchada, dirigentes, copas, entre otros factores. Desde sus perspectivas sobre los dos equipos que representan, ¿cuál es el mejor y por qué? Neider, claro, desde el punto de vista de hincha, el Club Atlético Nacional es el mejor porque tiene más copas. Generalmente vos le preguntas a alguien en la calle quién es el mejor, y hablamos de cifras o hablamos de títulos. Un equipo siempre compite porque quiere la copa, siempre es un refrán: queremos la copa, queremos la liga. Entonces, siempre en nuestro argot popular, dentro del mundo de la hinchada, somos los mejores porque tenemos más copas, 30 copas en el haber, dentro de copas nacionales e internacionales. Y vos le preguntas a un niño y la esencia del niño es eso: hincha de Nacional porque tiene más copas. Neider, pues a ver, hombre, como decía David, uno generalmente uno va a defender lo de uno, ¿cierto? Y es muy respetable, y para eso son estos debates, ¿cierto? Para mí, lógicamente, Nacional va a ser un equipo que va a generar más hinchada, más por copero que por pasión. En la hinchada del Medellín es diferente. Lo decía ahora, la hinchada de Medellín generalmente va a tener esa pasión. La hinchada de Nacional va a ser más de momento, de títulos, y se creó así, una hinchada por títulos, y de ahí arrancó en esa época. Eso hace la diferencia un poco. Tocabas el tema, Sneider, de la hinchada, y yo creo que Jason y yo llegamos a una conclusión de que por hinchas y por ser las mejores hinchadas del país, representamos muy bien tanto a la ciudad como a Colombia. Nos caracterizamos la Resistencia Norte y los del Sur por tener la mejor hinchada, representamos muy bien el país, pero sí es también de reconocer y de admirar en este momento que estamos en esta conversación de hinchadas, de reconocerle a Jason, y también de palabra de mis amigos de la hinchada verdolaga, que la hinchada del Medellín es una hinchada con mucha pasión, independientemente de títulos, de cómo esté el equipo, siempre van a apoyar. Total, y adicional a eso, hay algo: Medellín fue el primer equipo acá en Colombia con la hinchada que hizo tifos. Fue la primera hinchada que sacó tifos a nivel Colombia. Somos la hinchada que tiene una de las banderas más grandes a nivel Suramérica, la bandera que tapa todo el estadio totalmente, y eso nos ha caracterizado, la hinchada con más carnaval. Fuimos la primera hinchada en esa época en la dirigencia de Eduardo Silva Meluc, donde se sacó el todos en uno. Ahí todos los equipos empezaron a tener esa misma idea de los abonados, de abonos más económicos. Entonces creo que ha sido una hinchada muy ponente, muy diferente. En cuestión económica, el Club Atlético Nacional se ha caracterizado por tener una línea muy estable. No ha tenido sus altibajos pues notorios, ya que el club, financieramente hablando, se ha establecido bastante bien. Muestra de ello el complejo deportivo que tienen en el municipio de Guarne, donde, copiando, por así decirlo, el modelo europeo, llega acá a Colombia, más exactamente a Antioquia, donde van a formar al deportista en todo el sentido físico, tanto también como personal. Entonces, económicamente, Nacional se ha caracterizado también en Colombia y en Sudamérica por ser uno de los más estables. Y no, en la parte económica, Medellín, como lo decía anteriormente, sí ha tenido cadencias y difíciles situaciones, pero yo creo que, y David mencionaba, y vuelvo y reitero, Nacional ha sido un equipo muy copero internacional y nacionalmente, pero hay algo que también ha caracterizado mucho al Independiente Medellín, y es la copa que se ganó al rival de patio el 27 de junio del 2004. Fue una copa pues que marcó como tal en ese entonces, donde no se daba Medellín por muerto, y se sacó Casta, David González, Neider Morantes, entre otros baluartes que marcaron esa historia del Deportivo Independiente Medellín.
Hablamos también de la historia, muchachos. Medellín, por ser un equipo más antiguo, más longevo, ha generado también una hinchada dentro de los familiares, tíos, abuelos, que han marcado también la herencia dentro de los muchachos. Nosotros como hinchas vemos estas generaciones que también llevan el escudo en su corazón. Vos hablas con un niño, un joven, un adulto y ya se vuelven más que familia, es hablar de Nacional. Ellos hablan de que en el colegio, de que en su día a día, en su diario vivir, como hinchas van incrementando esa pasión. Entonces la hinchada va creciendo cada vez más y eso es motivo también de orgullo por esa parte. Y en esa parte de la hinchada es real, o sea, es real lo que dice David. Hoy vemos que usted una camiseta de Nacional la ve en cualquier lado. O sea, usted en cualquier lado ve noticias y ahí aparece el niño con la camiseta de Nacional. Pero ahí voy yo dejando esa herencia roja, que es bastante difícil, porque reitero, Medellín no es un equipo tan copero y hoy en día eso llama, y ahí voy yo con mi niño, bregando a dejar ese legado, esa historia y dejando esa herencia por estos bonitos colores, por esta pasión, por este equipo y bueno, no, uno intenta de que sigan la herencia, pero no puede obligar ahí a la libre expresión de cada uno. Enfocamos mucho, Jason y yo, en la hinchada, porque la hinchada es el sentido, es el ser, es la esencia de un equipo. Yo creo que fútbol sin hinchada no sería lo mismo. Incluso cuando estábamos en pandemia que se jugaba a puerta cerrada, eso era nada, o sea, no lo sentíamos. Hablamos de las hinchadas porque lo decía ahorita que la hinchada de Nacional y de Medellín representa muy bien la ciudad. Y curiosamente y como dato, fueron inauguradas en 1998, ¿cierto? No sé si de pronto me corrigís, la Resistencia y los del Sur. Y entonces siempre vas a tener un orgullo por la hinchada que acompaña al equipo de nuestros amores. Entonces, como hinchada, yo creo que estamos muy parejos en cuanto a historia, en cuanto al año que se fundó y el acompañamiento a cada uno de los equipos. Y cabe resaltar que en este momento Antioquia es de las plazas futboleras a nivel nacional, de las hinchadas que llevó primero al visitante, o sea, porque en su momento se cerró la puerta al rival de patio en todos los estadios del país. Y hoy vemos que Antioquia es uno de los pioneros como tal del fútbol en paz. Y no faltan los choques, porque en esto vemos gente demasiado, ¿qué diría uno? Sin cabeza, de ir a herir a otro, pero no, la verdad cabe resaltar que en este momento Antioquia es uno de los lugares más futboleros de Colombia. Les agradecemos por sus opiniones, pudimos ver diferentes matices en esta conversación y también nos dimos a la tarea de preguntarle a las personas de la Unión qué opinan sobre esa temática, si son hinchas de un equipo o del otro y de dónde surge su pasión. Si a mí me preguntan, pues la razón de la que soy hincha de Nacional es porque se empezó por una herencia, se volvió un sentimiento y ahora ya es como una pasión, es algo que supongamos mucha gente no logra comprender. Nos han llegado a tratar hasta de locos por quizás seguir tanto a un equipo, pero digamos que esa es la forma en que nosotros le damos de cierta forma sentido a nuestras vidas, una pasión, algo que nos saca del plano de lo que es pues lo del trabajo, lo del estudio, lo que es una vida cotidiana, pues, pero principalmente es la entrega y la felicidad de que uno sigue el fútbol y de que ahí está el equipo. Bueno, soy hincha del Medellín, este amor nació desde muy pequeña, gracias pues a mi papá era el que nos infundió como este amor a este equipo y es un legado que va quedando como en la familia. También tratamos de apoyarlo mucho viendo los partidos y estando como pendientes siempre de cómo va el equipo. Bueno, sobre el equipo de Atlético Nacional, a ver, como por qué nos gusta. Esto más que todo lo vemos como tradición por parte de mi mamá, porque desde muy pequeños ella nos reunía, se sabía los horarios, se sabía las fechas, se sabía los jugadores. Y sí, esto nosotros lo tenemos muy presente y es por eso, fue como una tradición que ella nos dejó, igualmente con mi hijo y en el momento continuamos con esta tradición de lo del equipo nacional. Soy hincha del Medellín, desde muy chico me incliné por este equipo, me gustan mucho los jugadores, me gusta mucho la historia que tiene, no me importa si a veces pierde porque de verdad el fútbol a veces es un poquito complicado. La gente critica mucho al Deportivo Independiente Medellín porque pierde mucho,
pero la verdad eso no me importa porque es un sentimiento y lo tengo clavado en mi corazón y siempre voy a ser hincha del Medellín. Yo soy hincha de Nacional desde que tengo uso de razón de tener yo 5 o 6 años, pues por mis hermanos, por el equipo pues que se formó en ese tiempo, digamos en los tiempos de la Copa Libertadores del 89 que tuvo su apogeo, era uno siendo yo un adolescente, un pelado, entonces empecé a hinchar como por este equipo, por la raza paisa, por todo, me gustó la forma de jugar y... Yo soy hincha del Deportivo Independiente Medellín por llevar de una forma distinta el fútbol, dado que en mi familia todos son hinchas del Atlético Nacional. El fútbol es una pasión que no debe depender de los triunfos de cada equipo, sino de la pasión de cada uno de sus hinchas. Agradecemos a la comunidad por las opiniones tan variopintas que nos dieron frente a esta temática y vamos a también plantearles una pregunta sobre el territorio. Para ello vamos a pedirle que inicie Jason y van a tener un máximo de 2 minutos para dar respuesta. Y es que nos cuenten un poco de cómo han vivido la afición por el fútbol en la Unión. Hermano, a ver, por acá yo creo que el fútbol en Antioquia, lo que hablábamos ahorita, en Antioquia el fútbol ha sido algo diferente. Y yo creo que acá en el municipio de La Unión no es una excepción. Yo creo que, por ejemplo, hablando desde la hinchada del Deportivo Independiente Medellín, acá en La Unión, en su entonces, en nuestra juventud, en la Unión Indigente, que nos hacíamos llamar en ese entonces, hermano, era algo bacano. Nosotros salíamos, hacíamos excursiones, nos íbamos para el estadio, salíamos en chivas, salíamos en buses. Eso era una cosa bacana. Acá en el municipio, cuando el Medellín era visitante, nos reuníamos allá en la Galaxia. En ese entonces era bacano esos parches de amigos de fútbol y tome vino, hermano, tome vino parejo, estilo estadio pues, tome vino y con su bombo. Recuerdo que nosotros cuando arrancamos no teníamos bombo, no teníamos nada y lo que nosotros hacíamos era con un tarro por ahí de aceite de 20 litros y coja con un palo y dele, y ya ahí teníamos la pasión por el fútbol, por el Medellín, y eso fue creciendo, fuimos consiguiendo ya instrumentos, redoblantes, bombos, en su momento tuvimos hasta trompetas, pues vientos, y así fuimos afianzándonos. Teníamos momentos en los que con ganas de ir al estadio y sin plata, eso habían unos que llegaban y miraban a ver qué tenían por ahí para empeñar, para poder ir para el estadio. O se iba uno escasamente, hermano, con la boleta y para Medellín a rebuscarse uno el pasaje, con tal de ir a ver el Medellín. O sea, nosotros nos íbamos para donde nadie lo conocía a uno. Uno se iba, vámonos para Oriental, Occidental, y venga, nos va a colaborar ahí con la monedita para el pasaje y con tal de ir a ver el Medallo. O sea, eso era una pasión grande y aún está, sino que David comentaba ahora de la hermana, pues fuimos cogiendo cada uno sus obligaciones, familias, y hombre, nos fuimos como alejando un poco del tema del grupo como tal, pero ahí seguimos todos personalmente, ahí sigo con el rojo incondicionalmente, dejando la herencia y cuando se puede, cuando la familia y la labor lo permite, al estadio vamos y con todo el amor del mundo por el rojo. Gracias, Jason. David, ¿cómo has vivido la pasión por el fútbol acá en la Unión? Snyder, personalmente, nosotros en esa etapa moza, por así decirlo, de juventud, de adolescencia, también quisimos formar una barra con los instrumentos necesarios, con bombos, con redoblantes, para incluso ver los partidos cuando jugaban en la ciudad y verlos acá. Jason mencionaba un establecimiento también muy popular, muy conocido acá en La Unión. Nosotros también nos reuníamos en el Barril, el desaparecido Barril, donde lo administraba don Alfredo Londoño. Ahí empezó como a reunirnos, empezamos pequeños grupos de 5, 6, 7 personas y fuimos acrecentando más la barra y tener la idea de hacer excursiones. El mismo don Alfredo Londoño, y valga la pena también mencionar en este caso a El Gato, el que tenía el expendio de gas. Entre ellos se alternaban las excursiones. Mucha gente entonces fue tomando ese ánimo de ir a ver a Nacional, al Atanasio, al Coloso como generalmente, o al templo, nuestro templo como generalmente se conoce, y fuimos yendo. Eso fue el año alrededor de 2000, 2001 hasta 2003, donde empezó esa euforia, donde empezó
la motivación para ir al estadio en plena Copa Suramericana. Lo digo en Copa Suramericana, Snyder y Jason, porque los partidos eran miércoles, jueves, entonces generalmente los trabajos que teníamos acá en la Unión eran de fines de semana, de estar en una discoteca, en una heladería o de trabajar en X o Y establecimiento o empresa los fines de semana, y eso era fijo para Suramericana, estar tipo 2, 3, 4 de la tarde en el parque principal de la Unión, preparando la fiesta, la parafernaria, la pólvora, los bombos, las banderas, sombrillas, y nos desplazábamos hacia el estadio y llegábamos felices por el desempeño que había tenido el equipo. Entonces vale la pena también hacer como ahí la aclaración, fue como en el año 2000 que empezamos a viajar, éramos hinchada de estar viéndolos en los establecimientos o en cada una de las casas, pero ya vemos que organizamos excursiones, que si de pronto el Verde juega en otra ciudad o en otro país, porque así obviamente se ha dado, nos sentamos a verlo en una casa, en un establecimiento, para que la pasión siga y nunca fallezca. Les agradecemos por sus respuestas y vamos a continuar con la sesión Sí, No, Más o Menos, que tiene como objetivo que ustedes puedan darnos sus opiniones y sus respuestas frente a diferentes preguntas. Allí en sus manos tienen 3 paletas con esas respuestas, sí, no, más o menos, y les vamos a hacer algunas preguntas. Cuando se les hagamos, alzan su paleta para mostrar cuál es la respuesta que tienen y van a tener luego 1 minuto para argumentar por qué su respuesta. Entonces, la primera pregunta que les queremos plantear es: ¿creen que la selección Colombia va a clasificar al Mundial de Qatar 2022? Iniciamos con David. Claro, la selección Colombia, pues nuestra amada selección va a clasificar por varios puntos de vista, a nivel de la pasión que nos vive como hinchas y a nivel también de números. Pues todos estamos pegados de la calculadora para ver con cuántos puntos se clasifica, con cuántos puntos llegamos al repechaje. Entonces acá, si hacemos cálculos, nos faltan 4 partidos, exactamente con Bolivia, Perú, Argentina y Venezuela. Son 12 puntos de los cuales mínimamente hay que arañar, por así decirlo, 10 para clasificar al repechaje, porque se tiene como umbral clasificar con 27. Entonces son partidos teóricamente sobre el papel ganables, con selecciones que están pues por debajo futbolísticamente y en la tabla de posiciones muy por debajo de nuestra selección Colombia. Entonces por números pensaríamos que sí, que la selección puede realizar 10 puntos de 12 posibles para pasar mínimamente a ese repechaje, y está tan apretada la tabla, muchachos, que yo creo que incluso pasar hasta con cupo directo. Y por la otra, por la mística de la selección Colombia en los últimos mundiales. Hemos asistido a Brasil, a Rusia, entonces yo pienso que la tercera va a ser la vencida y vamos a estar en Qatar. Gracias, David. Jason. Hombre, yo creo que el hincha del Medellín se caracteriza por eso, por la fe, hombre, que mantenemos. Nosotros, de hecho, hasta en esta última clasificación de cuadrangulares, Medellín era el que menos posibilidad tenía. Y ahí estábamos nosotros con la calculadora en la mano, con la camándula en la otra, esperando que se nos dieran los resultados. Entonces, ¿por qué no vamos a ser ajenos con la selección Colombia, que también se nos dé? Y aún, como decía David, tenemos rivales, sin desmeritarlos, pues nuevamente, como él lo decía, pero son rivales pues que dentro del papel pueden ser más ganables. Y no, esperemos que por parte del técnico haya un buen planteamiento. Esperamos de que escoja los jugadores que realmente merecen estar, y que adicional a esto también haya ese compromiso y esa entrega de estos jugadores por esta camiseta de la Selección Colombia que nos representa. Como segunda pregunta les planteamos: ¿el fútbol incita a la violencia? Iniciamos en este caso con Jason. Hombre, no, el fútbol a la violencia no incita. Que hayan violentos camuflados de hinchas, lo hay. Pero el fútbol no incita a la violencia. El fútbol es una pasión, el fútbol reúne familias, el fútbol da alegrías, da tristezas, o sea, mueve sentimientos como tal. El fútbol se debe y se tiene que vivir de una manera sana. Es chévere estos espacios y uno tener acá un amigo, porque es que es un amigo, muchas cosas en común, fútbol, en fin, muchas otras cosas.
pero con una camiseta diferente y saber que acá termina la entrevista y acá la vida sigue, es bacano uno encontrarse esto, pero que también hay experiencias demasiado tesas, o sea, uno en el fútbol también se encuentra desadaptados y experiencias vividas en el camino donde uno va en su excursión tranquilo, como nos pasó a nosotros en un entonces, donde íbamos nosotros con nuestras banderas y en fin, y todo esto, y fuimos atacados por hinchas del equipo rival en la ciudad de Medellín. Cuando no estaba el fútbol en paz, cuando no estaba esa iniciativa de las 2 barras, y ver eso de donde nos estaban a nosotros atacando con piedra, y eso fue demasiado teso, pero no, para mí desde mi punto de vista el fútbol es una fiesta que se debe vivir en paz y que se vive en paz y que la podemos vivir en paz. Gracias, Jason. David. Schneider, comparto totalmente el punto de vista que tiene Jason. ¿Por qué? El fútbol no genera violencia. Los poquitos desadaptados, los poquitos no amigos del fútbol se camuflan detrás de una camiseta, detrás de una bandera, para generar disturbios y generar resacas dentro del equipo contrario, solo por generar incomodidad y solo por llevar la violencia a un espacio donde ellos se pueden infiltrar, esa es la palabra, son infiltrados del fútbol, porque el fútbol, como les decía Jason, es una pasión que se debe vivir, y no solo entre un grupo de barras, un grupo de familia, sino que es todo el mundo, toda una comunidad en torno a una pelota, al fútbol, que es lo que obviamente nos llena de pasión, nos llena de orgullo de seguir a cada uno de nuestros equipos. Pero el vandalismo, Jason también tocaba el tema de fútbol en paz, fue también una campaña, por así decirlo, no solo a nivel de la ciudad de Medellín, sino a nivel nacional de todo Colombia, de que se erradicara totalmente, no la violencia, sino los vándalos que van a las tribunas, que van a incitar a la violencia. Entonces, de por sí el fútbol como tal no genera violencia. Gracias por su respuesta. Les planteamos la siguiente pregunta. ¿Consideran que el fútbol replica la inequidad de género? Empezamos en este caso con David. Schneider, no replica la inequidad de género porque tenemos a nivel nacional, incluso a nivel mundial, nos contextualizamos, ligas profesionales donde las mujeres hacen parte también de un torneo competitivo como se es normalmente ahorita a nivel masculino. La mujer ha tenido o ha estado incursionando en competencias nacionales, internacionales, con equipos incluso también profesionales. Lo vemos con el Medellín, con Santa Fe, con Millonarios, con el mismo Nacional, que forman a las mujeres desde muy pequeñas como lo harían con cualquier niño, con cualquier hombre. Y notamos de que ellas a nivel salarial se les está incluso mejorando esta remuneración, porque sí había como rezadillas, había una desigualdad, pero en el momento no, porque ya se tiene también, por así decirlo, un comité, se tiene un grupo representativo donde ellas solicitan ante los entes importantes del fútbol colombiano en este caso, una igualdad de género, y se les está dando. Es más, como representación de esto, el club de Santa Fe femenino pasó a la final de la Libertadores, quedó de segundo, pero a nivel deportivo, económico y de igualdad de género, se está viendo que se está teniendo muy en cuenta a la mujer como tal. Gracias, David. Jason, ¿por qué más o menos? Más o menos porque, bueno, lo que David dice es real, la mujer se está teniendo en cuenta, de hecho muchos equipos acá en Colombia tienen ya equipo, el caso del Deportivo Independiente Medellín, formas íntimas, las poderositas como las llamamos nosotros, y sí había una representación de parte de equipos colombianos en copas internacionales femeninas. Tenemos la selección Colombia femenina, hace poco jugó un amistoso con Uruguay y es algo que es muy bacano. Mi respuesta es más o menos porque a pesar de que esto ha ido cogiendo un auge más grande, cada vez vemos que hay un acogimiento más de parte como tal de los entes que les compete, ¿cierto? Vemos que por parte como tal de la comunidad aún no hay un acogimiento como tal a este fútbol femenino. Esto se ve reflejado en los estadios. O sea, si vamos a ver, por ejemplo, la final que tuvo hace poco, la final femenina que hubo acá en Colombia, no recuerdo, creo que fue Cali, Santa Fe, no tengo muy claro, el acogimiento del público no fue de igualdad como es con el fútbol masculino. Entonces, por eso mi respuesta es más o menos porque aún nos falta, nosotros como hinchas, afianzarnos más con la femenina. Aún muchos hinchas, tanto de verdes como rojos, nos falta, hombre, saber
no conocemos ni las jugadoras, ni cuándo juegan, ni dónde están, ni cómo están. Entonces falta ese acogimiento de parte de la hinchada hacia las muchachas. ¿Creen que el deporte más importante en Colombia es el fútbol? Iniciamos con Jason. Nuevamente mi respuesta es más o menos, a ver, no es el más importante, o sea, realmente no es el más importante porque vemos cómo en otros deportes han dejado por alto nuestro país. No vamos muy lejos, no es nuestro municipio, Erika, ciclista del municipio de La Unión, dejando por alto nuestro municipio y hay que reconocer eso. ¿Qué pasa? Hoy en día pasa lo mismo que con el fútbol femenino. El fútbol mueve masas, el fútbol mueve gente, llena estadios, el fútbol paraliza una ciudad. Medellín hace una marcha en la ciudad de Medellín, se bloquean las vías, Nacional hace una marcha, los hinchas hacen una marcha en verdes o rojos en la ciudad, se paraliza una ciudad. La selección Colombia juega, vemos como la salsamentaria, el Antojo, la Fuente, cómo acá el municipio se paraliza. Vemos que si hay ciclismo, Caterine Ibargüen, Mariana Pajón, están dentro de competencia, no van a paralizar de la manera en que paraliza el fútbol. Entonces creo que por eso es que el fútbol marca un poco la diferencia. Gracias, Jason. David. Como lo decía Jason, marca un poco la diferencia con respecto a que sí vemos más adeptos hacia el deporte rey, llamado en este caso el fútbol. Pero a nivel nacional, a nivel incluso municipal, disciplinas deportivas como el ciclismo, junto con el fútbol, han representado de buena manera y han colocado muy en alto la bandera nacional en otros países. Y me remonto un poco a los años 80 y 90, donde nuestros tíos, abuelos seguían mucho el ciclismo. Entonces también con referentes a nivel mundial y casi que muy a la par el fútbol y el ciclismo se han visto o han sacado la cara, por así decirlo, en el deporte nacional. Lo que decía Jason, también tenemos muchos referentes en todas las disciplinas, otras disciplinas deportivas que aunque no somos o no nos inclinamos hacia ellas, son por ejemplo el tenis, el bicicross, el microfútbol, que es también una rama, por así decirlo, del fútbol que se le está dando mucha importancia, y hay mucha calidad, tanto en hombres como mujeres, a nivel femenino y masculino. Entonces, aunque sí toma un poquito más de ventaja, por así decirlo, el fútbol, hay deportes también que entran a jugar un papel importante para resaltar acá en el municipio y en el país. Y como última pregunta de esta sesión, si no más o menos les planteamos la siguiente. ¿La Unión tiene potencial futbolístico? Iniciamos con David. Claro, potencial futbolístico de todos y cada uno de los géneros a nivel femenino y masculino. Como referentes tenemos a Jason Guzmán del Club Atlético Nacional, que es un jugador vigente en este momento en el club, una reciente incorporación que tuvo el Verde, y Luis Carlos Arias, ya jugador retirado del Deportivo Independiente Medellín. Tiene condiciones, tiene referentes y los va a tener. Vemos un potencial, muchachos, dentro de los jóvenes, dentro de los semilleros de niños, incluso del baby fútbol, que se les está mostrando o se les está viendo esas capacidades futbolísticas para que representen muy bien y dejen muy en alto el nombre de nuestro municipio. Entonces hay muchas condiciones, las vamos a encontrar más adelante porque hay mucho apoyo económico, futbolístico a estos niños del municipio de La Unión que se le están encontrando condiciones. Entonces, como referentes no nos vamos muy lejos. Tenemos a Jason Guzmán, que como lo decía, es un referente del Club Atlético Nacional, es una persona humilde que incluso hace pocos días le hacíamos un recibimiento aquí en el municipio de La Unión con un mural conmemorativo. Entonces hay muchas condiciones en este momento en el municipio, en el árbol deportivo, más exactamente el fútbol. Gracias, David. Jason. Creo que sí, acá sobra talento y no solo en el fútbol. Mencionaba yo en preguntas anteriores, o en respuestas, anteriores, donde teníamos a Erika y otros referentes pues, que representan acá el municipio de La Unión. Pero cabe resaltar en el tema futbolístico que en ese se enfoca la pregunta, y es que total, o sea, aquí ¿no? El compañero David mencionaba a Jason Guzmán y a Luis Carlos Arias Colitas, más conocido pues como en el ámbito futbolístico, y es total esos referentes y esa calidad que en su momento Luis Carlos Arias mostró en el Independiente Medellín, campeón con el poderoso,
en la época de Leonel Álvarez, Aldo Bobadilla. Hace poco yo estaba por ahí recordando, como rebobinando esa época y esa gloria pues con Leonel Álvarez, donde Luis Carlos Arias estaba con el Independiente Medellín y también estuvo en Santa Fe. Entonces, y ahora vigentemente tenemos a nuestro amigo Jason, que de hecho es de resaltar el desempeño que está teniendo y cabe resaltar también la humildad. Pienso que eso es de lo que más resalto, porque hace poco él le mandó un video motivacional al hijo mío que está en la escuela de fútbol de acá del municipio, Talento Unitense, y entonces él le mandaba un saludo al hijo mío motivándolo a que siguiera ese camino y esos sueños, que hasta el hijo mío decía: papá, mira, tiene la camiseta del equipo que no nos gusta. Entonces es bacano eso, como motivaba, y esa humildad que él maneja yo creo que es de resaltar totalmente, y unas felicitaciones abiertas a él y a Luis Carlos por lo que hicieron por el municipio. Gracias por sus respuestas, y para ir finalizando y concluyendo este espacio, les vamos a plantear una sesión muy interesante que se denomina Pregúntele al otro, donde ustedes van a tener la oportunidad de plantearle una pregunta al otro, y para responder van a tener 2 minutos máximo. Entonces, en este caso vamos a iniciar con Jason, para que le plantees una pregunta a David. Claro, David, pues hermano, yo creo que dentro de lo que hablábamos ahora del fútbol en paz y todo este tema, ¿cierto? Que queremos de que el fútbol no incite a violencia, y nunca lo ha hecho, que hayan violentos camuflados dentro de las barras, pero qué bueno. Y David, de pronto usted ve posible que en algún momento se pueda, no sé por qué, reunirnos en un lugar, ambas barras, de pronto a ver uno de los clásicos, ¿cierto? O por qué no cuadrar una excursión, una salida donde, bueno, nos vamos las 2 barras en el mismo o diferente bus, dependiendo de la cantidad, y nos vamos compartiendo y dar ese ejemplo de parte del municipio de La Unión para Antioquia y para Colombia, de que el fútbol se puede vivir en paz. Claro, Jason, es incluso posible. Y me agrada la pregunta, porque nosotros también, como vos lo decías, como hinchas que somos de Nacional y ustedes de Medellín, debemos de dar el ejemplo a estas generaciones de chicos, no solo del municipio de La Unión, sino de municipios cercanos y a nivel nacional, de que el fútbol en paz ya se instauró, ya es una realidad, y que, como lo decía Jason, es posible que hay un clásico Medellín Nacional, reunirnos en un establecimiento acá en el municipio, perfecto. Si se da el caso de una salida, qué bueno gestionarla. Sabemos que tenemos muy buenos contactos, que tenemos personas en cada una de las barras que pueden gestionar una salida, una fiesta muy sana, donde se mezclen, donde se entrelacen banderas rojas y verdes. Sería para nosotros pues un motivo de orgullo también, de saber que estamos dando ejemplo, y que estos chicos, tenemos hijos, tenemos hijas que ven en nosotros como padres de familia referentes a nivel de religiosidad, a nivel de trabajo y a nivel también de afición, que vean, mi papá es tan amigo de un hincha del verde porque somos del rojo, mi papá es tan amigo del otro equipo, pero nosotros somos de otro y compartimos la misma pasión que es el fútbol. Entonces, claro, Jason, ojalá se dé, y que esto acá ante las cámaras pues sea como una iniciativa que se dé por parte de las 2 hinchas Snyder. Y socializar las otras barras. Acá en el municipio vemos barras hinchas del América, de Millonarios, de Junior, de Santa Fe. Entonces, ¿por qué no hacerle la invitación a ellos y empezar a forjar ese fútbol en paz acá en el municipio de La Unión? Gracias. Y ya le puedes plantear también una pregunta a Jason. Claro, Jason, ahorita hablábamos que teníamos referentes, y curiosamente el municipio de La Unión tiene el referente para el Deportivo Independiente de Medellín y para el Club Atlético Nacional, que es en su tiempo en el Medellín Luis Carlos Arias, el jugador referente pues de acá al municipio, de la barra del Medellín, ya retirado pues deportivamente hablando, pero no desligado del fútbol, ahorita pues como entrenador deportivo. Y nosotros del Club Atlético Nacional con Jason Guzmán, que es un joven que llegó muy joven, 23 años tiene, y llegó procedente del Envigado Fútbol Club a ser parte de las filas del Club Atlético Nacional. Y nosotros, especialmente a Jason, hace muy poco le hicimos un recibimiento, le hicimos por así decirlo, en honor y en agradecimiento del municipio, más que todo de la familia y amigos a él, le hicimos un mural conmemorativo que está en un sector de acá del municipio de La Unión, más exactamente de Finca para abajo, en el sector El Tierrero, muy conocido acá. Entonces ese fue el recibimiento y como que el agradecimiento que le damos a Jason por en su corta edad ser un referente de estar en el equipo de nuestros amores y ya figurar incluso con goles. Entonces muchas personas incluso me decían, y ahí es donde le lanzo la pregunta a Jason, ¿por qué no se le ha hecho
en su tiempo, o por qué no se le hace un recibimiento o un agradecimiento a Luis Carlos Arias como referente y como hincha también que es del Medellín, Jason? Ustedes como barra. No, muy buena pregunta y felicitarlos inicialmente por esa iniciativa que tuvieron, al menos de su parte, pues como cabeza, que estuvo por ahí como liderando pues este proyecto. Qué bacano que se hagan estos reconocimientos en vida, o sea, que a las personas se les reconozca su talento y que se les reconozca todo lo que hacen en el momento, y felicitar nuevamente a Jason por lo que está haciendo actualmente en el Atlético Nacional. Y pues a Luis Carlos se le hizo hace unos años ya un recibimiento o algo, por llamarlo así, no de la misma manera, de pronto de la misma magnitud, ni se le pudo hacer, bueno, ni pensamos en la idea de mural o algo así, pero en su momento recuerdo en la Galaxia, en la parte de atrás, si no estoy mal, él vino con un arquero, Jaime Brand, si no estoy mal, bueno, no tengo claridad bien con cuál fue el arquero que él vino, y él nos compartía de pronto y socializaba con la barra del Independiente Medellín. Hace poco yo estaba por ahí viendo esas fotos. Entonces fue ese acogimiento de parte de la hinchada del Deportivo Independiente Medellín a Luis Carlos. Quizás de pronto se le puede dar más, porque yo sé que lo que Luis Carlos hizo para con el equipo fue algo grande, algo bacano, y a él agradecerle, acá ante las cámaras agradecerle y felicitarlo porque nos dio alegrías, estuvo con nosotros en las malas. Y yo creo que el reconocimiento se le hizo en su momento, no como se lo merecía, pero se le hizo. Y hoy ante las cámaras quiero felicitarlo y hacerle ese reconocimiento en nombre de todos los hinchas del Deportivo Independiente Medellín, no solo de acá del municipio, sino a nivel nacional, porque sabemos que a todos los hinchas del Medellín siempre nos va a quedar ese recuerdo de Colitas, de ese gol de chilena que hizo ante el Cúcuta, si no estoy mal, emblemático. Ahí nos quedó a todos el recuerdo, a él agradecerle, felicitarlo a él y felicitar a Jason por lo que han hecho, por el fútbol a nivel Antioquia, a nivel municipal. Gracias por sus respuestas, y les queremos plantear una pregunta final que hacemos en todos los espacios de A Calzón Quitado, Diálogos que Unen. ¿Qué rescatan de la otra postura? En este caso, Jason, ¿qué rescatas quizás de las posturas de las personas hinchas del Nacional y las personas, David, las personas que son hinchas del Independiente Medellín? Entonces, en este caso, iniciamos con Jason. A ver, yo quiero resaltar más que posturas generales de la hinchada nacional. Creo que no lo va a generalizar, porque dentro del ámbito del fútbol encontramos gente buena, gente mala, y como en la vida cotidiana. Pero en este caso quiero resaltar a mi amigo David por su madurez, por su solvencia, por su conocimiento de fútbol y por su tranquilidad a la hora de hablar del equipo rival. Yo creo que es resaltar eso, y hoy me voy muy contento y agradecerles a ustedes por este espacio, porque yo creo que estos espacios hacen falta acá en el municipio, y yo creo que es un periodismo bastante completo para socializar estos temas. Son diferentes modos de ver la vida, de vivir la pasión, de vivir el fútbol, que es el tema que se está tratando en este momento. Entonces yo creo que quedo muy contento, quedo muy satisfecho y quedo, hombre, acá con un amigo más, diferentes camisetas, diferentes pensamientos, pero el mismo gusto. Entonces, mis respetos al compañero, mis felicitaciones por el título que recién ganan ante el Pereira. Y no, esperemos que se siga viviendo esto, el fútbol en paz, y que haya esa hermandad ante todo. Gracias, Jason, por su respuesta, y David, compártanos para usted qué es lo que rescata quizás de la postura de Jason y de su hinchada. A Jason agradecerle por esas palabras, nos sentimos también muy agradecidos, muy orgullosos de que el concepto de un amigo, de un parcero, por así decirlo, como Jason, llegue a todos los hinchas, porque hay que desvirtualizar eso. Somos amigos, lo que decía Jason, somos amigos, somos familiares. Lo único que nos diferencia, y que yo pienso que no va a ser como punto radical, es que yo me incline por el verde y él se incline por el rojo.
resaltarle a él y a muchos hinchas más rojos el respeto que tienen hacia nosotros el respeto que tenemos hacia ellos, la tolerancia. Hemos crecido y hemos madurado, también Jason tocaba la palabra de la madurez, y yo pienso que nosotros, cuando uno ya llega a la familia, cuando llegan actividades laborales donde hay que adquirir madurez, pues uno también lo refleja en el mundo deportivo. Entonces, esto es para nosotros también motivo de orgullo hoy ante las cámaras, decirles, muchachos de todos y cada uno de los equipos a los que hinchan, a los que siguen, de que hay que vivir el deporte en paz. Mira, hoy estamos acá hablando muy sueltamente, por así decirlo, con mi amigo Jason Snyder, con todos ustedes, y de fútbol, que es una pasión que nos une a todos y a cada uno, independientemente de las camisetas. Va a llegar el día que juegue nuestra selección y nos vamos a entrelazar en un abrazo como hermanos. Nos va a unir siempre una pasión, que es el fútbol. Y de la hinchada de Jason, de la cual también representa de buena manera y lo felicito, es darle el agradecimiento por esas palabras, por hoy aquí sacar muchas ideas. Salimos con muchas ideas, no solo a nivel individual del Nacional o individual del Medellín, salimos con unas ideas colectivas como hincha o como movimientos futbolísticos del municipio, porque sabemos que podemos trabajar en conjunto. Porque también aquí a manera de recomendación a Jason decirle que no quede acá en el tintero o en una sola entrevista, sino que salgamos a la calle y decir, David, vení, hagamos un proyecto con tu hinchada, con mi hinchada, vamos a unirnos a ver un partido, a hacer un mural, a hacer un recibimiento, cuándo vamos a tener la oportunidad de tener a los dos referentes. Entonces, no, sin palabras, es un espacio que no lo esperaba que se diera así, y nos vamos con muchas expectativas y contentos, y también felicitar a mi amigo Jason acá por hacer presente, y fue una entrevista muy chévere, nos vamos muy contentos. Les agradecemos a ustedes dos por su disposición, por su tiempo, por esas historias tan valiosas que nos cuentan en este espacio, y quiero hacer un pequeño recuento de algunas de las ideas que ambos presentaron. Primero, hablábamos un poco de cuál es el equipo mejor, y evidenciamos que no podemos solamente hablar de copas, sino que hay diferentes parámetros para dar esa respuesta. Unos hablarán de la hinchada, otros hablarán de los entrenadores, de la parte económica y de otros factores. Una idea muy importante que los dos expresaron es el fútbol sin violencia. Es innegable que la violencia también ha permeado estos espacios, pero que se puede vivir, y justamente este espacio es una muestra de que se pueden sentar dos personas con colores distintos y con ideas y con aficiones distintas a conversar, a dialogar en paz, que son amigos. Qué bonita esa palabra, y decir que una diferencia por un gusto o una pasión no los puede separar. Y también rescatar estas ideas que se llevan el día de hoy, estas propuestas, y qué bueno en el futuro seguir generando espacios donde el fútbol sea un tema que se aborde desde esta perspectiva del diálogo, de la unión, de la paz. Y desde el equipo de trabajo de A Calzón Quitado les queremos hacer entrega de un pequeño presente en agradecimiento por la participación en este espacio. Gracias, hombre, muy formal. Muchas gracias. Con todo el gusto. Igualmente para Jason, les agradecemos mucho la participación. Invitamos a las personas que nos están viendo desde las redes sociales o los canales comunitarios a que nos sigan en redes sociales. En Facebook aparecemos como A Calzón Quitado, y en Instagram aparecemos como Diálogos A Calzón Quitado. Vamos a seguir teniendo estos diálogos para que en la Unión, en el Oriente Antioqueño, y las personas desde donde nos vean podamos identificar que podemos hablar en paz, en tranquilidad, sobre estos temas que nos unen como sociedad. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.